primera de las terribles y agudas experiencias que viví, siendo un muchacho de 15 años, que me llevó a tomarme en serio el cristianismo con sufrimientos terribles conocidos solamente por Dios. Con esta experiencia se abre un periodo de cambio profundo en el joven Newman, que durará hasta diciembre de ese mismo año. Se trata de su primera conversión. En medio de esta crisis, percibió la sabiduría y la bondad de Dios, al tiempo que abrió su alma a la influencia del reverendo Walter Myers, que dejó en él impresiones religiosas profundas que constituyeron para él como el principio, con sus propias palabras, el principio de una nueva vida. Las conversaciones y los sermones del reverendo Myers y la lectura de los libros que le indicó le llevaron a aislarse, dice él otra vez con sus propias palabras, a aislarme de los objetos que me rodeaban, en confirmar mi desconfianza en la realidad de los fenómenos materiales y a hacerme descansar su espíritu, su inteligencia, en dos y solamente dos verdaderos y luminosos seres, yo mismo y mi Creador. El espíritu escéptico que arrojaba sombras sobre su mente desapareció y se le impuso la luz y la evidencia de una presencia que le acompañará hasta la muerte, la presencia de Dios. Una presencia tan evidente para él a partir de ese momento como la percepción de su propio yo. A partir de aquí no habrá para él nada más real que esta presencia de Dios en su alma. Ni las cosas que tocaba o veía, ni los amigos a los que realmente quería eran tan reales para él y tan presentes e influyentes como Dios. No se trataba de un sentimiento, ni tampoco de una certeza puramente intelectual, sino de una presencia que se imponía en su conciencia. Dos lecturas influyeron sobre esta nueva situación de su espíritu. Una obra titulada La fuerza de la verdad, de Thomas Scott, que implantó en su mente la idea de la Trinidad de Dios. En Dios uno es Trinidad de personas. Y además le hizo ver que la vida religiosa consistía en un desarrollo y crecimiento constante del espíritu en la búsqueda de Dios. De ahí que entendiese que esta búsqueda no tendría descanso y que la santidad de vida era una meta que había que elegir antes que la tranquilidad o el reposo. Así llegó a utilizar expresiones como santidad en vez de paz, o también otra expresión, el crecimiento es la única constancia de la vida, como jaculatorias con la que espolear su propio espíritu. La segunda obra le descubrió el tesoro de los padres de la Iglesia, los grandes escritores cristianos de los primeros siglos. Dice: leí la historia de la Iglesia de Joseph Milner y quedé nada menos que enamorado de los largos extractos de San Agustín, de San Ambrosio y de los otros padres que encontré allí. Con el tiempo, la lectura de San Atanasio, de San Juan Crisóstomo, de Agustín y de otros padres de la Iglesia resultaría determinante en su segunda conversión y en todo su pensamiento. Con la conciencia, por tanto, de que no había nada más real que la presencia de Dios, también se le impuso la certeza, como voluntad de Dios, de que su vida era requerida para un sacrificio tal que implicaba el celibato y el desprendimiento del mundo visible. Así, con los 15 años, John Henry Newman empezó a hacer oración en serio y a esforzarse por vivir según las exigencias morales de Cristo. Hemos dado cuenta del primer gran momento de su sufrimiento y crisis que se saldó con su primera conversión. Ahora, el tiempo nos obliga a resumir mucho un amplio periodo de la vida de Newman, que va de
desde su llegada a Oxford como estudiante hasta que se convierte en el líder de lo que se dio en llamar el movimiento tractariano o el movimiento de Oxford. Newman llegó como estudiante con 16 años a Oxford. Con 20 años estaba titulado. Con 21 es ya profesor y se codea con hombres de gran talla intelectual. Da clases de matemáticas, de lógica, de griego, de latín, de retórica. Con 25 años ascenderá en su carrera y será nombrado tutor y examinador oficial, y su influencia será cada vez mayor. En paralelo, a los 23 años es ordenado diácono y a los 24 es ordenado presbítero de la Iglesia Anglicana. A los 28 años es nombrado párroco y comienza la etapa más brillante de la predicación de Newman. Los sermones predicados en Santa María le convierten en un predicador famoso en toda Inglaterra. Y junto a la actividad docente y la pastoral, Newman sigue espiritualmente en camino, siempre avanzando. Su primera conversión, que ha dejado en él certezas que no se borrarán en la vida, le ha colocado, sin embargo, en el ámbito de influencia de la tendencia más protestante que en ese momento existe en la Iglesia Anglicana. Esta tendencia se caracteriza por la vivencia de un cristianismo individual, separado de cualquier estructura eclesial, sin referencia a los sacramentos o a la sucesión apostólica, es decir, al ministerio de los obispos. Sin embargo, su búsqueda sin tregua de la verdad, el estudio constante de algunos autores anglicanos y, sobre todo, de los padres de la Iglesia, y la amistad influyente de una serie de hombres que aparecen en su vida, van a llevarlo a una nueva etapa, que le dejará más cerca de la Iglesia Católica Romana. Newman deja constancia de este cambio progresivo. Con 28 años escribe: «Heme aquí ahora en mis habitaciones de Oriel College, tutor, párroco y fellow, habiendo sufrido mucho y avanzado lentamente hacia lo bueno y lo santo, llevado a ciegas por la mano de Dios y sin saber hacia dónde me dirige». Esto es una constante en Newman: avanzar de la mano de Dios, dar un paso sin saber cuándo ni cómo tendrá que dar el siguiente. La búsqueda de la verdad religiosa no es para Newman una cuestión de nociones abstractas. Está en juego su vida, está en juego su camino personal hacia Dios, un camino que Newman no controla, cuya meta desconoce. Dediquemos unos minutos a sus amigos, porque Newman no hará solo el camino hacia la verdad. Tendrá siempre un vivo sentido de la amistad y sufrirá con la muerte de sus amigos, y también cuando por amor a la verdad deje atrás a otros que no ven como él ve o no están dispuestos a dar un paso adelante. Cuando es elegido profesor, conoce a John Keble, a quien consideraba él el primer hombre de Oxford, presbítero de la Iglesia Anglicana. John Keble era sobre todo un hombre de iglesia. Tenía grandes dotes como educador y había creado un grupo de discípulos. Representa una tendencia religiosa del mundo anglicano opuesta a la tendencia evangélica con que Newman había llegado a la universidad. Enseguida va a conocer a otro profesor de la misma tendencia de Keble. Se llamaba Edward Pusey, que causa en John una gran impresión. Dirá de él, en una especie de diario: «No puedo dudar, Señor, de que Pusey es tuyo. Guíanos a los dos por el camino de tus mandamientos». A los 25 años conoce a Hurrell Froude. Froude era de la misma tendencia que Keble y Pusey. Conocí a Froude en 1826, dice, y mantuvo, esto que voy a leer ahora, lo escribe cuando ya su amigo ha muerto, muere de tuberculosis muy joven. Conocí a Froude en 1826 y mantuve con él la más estrecha y afectuosa amistad desde 1829 hasta su muerte en 1836.
Era un hombre de magníficas cualidades. Confesaba abiertamente su admiración hacia la Iglesia de Roma y su antipatía por los reformadores. Tenía una idea muy alta y exigente de la intrínseca excelencia de la divinidad y consideraba a la Virgen María como su modelo. Tenía una honda devoción a la presencia real eucarística en la que creía firmemente. Me resulta difícil enumerar lo mucho que aprendí y aproveché de un amigo a quien tanto debo. Me enseñó a mirar a la Iglesia de Roma con admiración y en la misma medida a sentir desagrado hacia la Reforma. Son palabras escritas por Newman en 1836. En realidad, Newman y Freud compartían la misma búsqueda sincera de Dios. Ambos eran inteligentes, ingenuos y apasionados por la verdad. Entre los 31 y 32 años, Newman ya ha tomado como propios los principios más próximos a la doctrina católica, los aprendidos de Keble, de Pusey y de Freud. Observa la decadencia de la Iglesia anglicana, zarandeada por los principios doctrinales protestantes que despojan de carácter sagrado su sucesión apostólica y sus ritos, lo cual hacen de ella una organización meramente humana, en manos del poder político. Sin embargo, hay que decir que, al igual que sus amigos, Newman, aún en este periodo, está convencido de que la Iglesia anglicana es la verdadera Iglesia. Lo cierto es que Newman se dispone a la acción. No permanecerá impasible viendo cómo se tambalea la Iglesia anglicana. Dice él, tenemos que tomar posición en algún momento. La Iglesia no se desplomará sin que yo haga algo en mi lugar para evitarlo. Era preciso despertarse. Con este deseo de despertar a la Iglesia anglicana nace el movimiento de Oxford, o tractariano, llamado así porque difundía sus ideas por medio de la publicación de unos folletos que llamaban tracts.